La puerta del juzgado se cerró de un portazo. 5 minutos después, salí al pasillo y respiré hondo, como alguien que emerge del agua tras una larga inmersión. La libertad olía a documentos viejos, al sudor de la espera agotadora y al hedor de los corazones endurecidos. Quise marcharme de inmediato, pero justo al pie de la escalinata de mármol, mi suegra, doña Carmen, se interpuso en mi camino. Con los brazos cruzados y el repiqueteo agudo de sus tacones de aguja, me bloqueó el paso. Levantó la barbilla y, con una voz fría como el hielo, declaró que la mansión de 30 millones de euros pertenecía ahora a su nueva nuera, Valeria. Valeria, a su lado, ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa fina como el filo de una navaja con sus labios pintados de un rojo intenso. El olor de su perfume barato ahogaba el aroma a madera pulida y piedra antigua del vestíbulo. Yo no estaba bien. Durante los últimos 8 años, mis lágrimas se habían agotado en cenas falsas, en suspiros nocturnos y en la humillación constante por no poder concebir un hijo. Me llamaron inútil y declararon que todo en aquella casa era suyo, incluso los cuadros que yo misma había colgado con manos temblorosas de alegría. Afuera, una ráfaga de viento arrastró con violencia unas hojas secas, como si el propio universo me estuviera empujando a un lado. Pero me detuve y les planté cara. Antes de que comenzara la guerra, necesitaba un silencio absoluto, y elegí ese silencio. Fue entonces cuando, de detrás de doña Carmen, una figura menuda y delgada dio un paso al frente. El sonido de sus zapatillas de plástico arrastrándose por el suelo de piedra precedió a su voz. Inclinando la cabeza, me llamó señora. Era Luisa, la mujer que había cuidado de mi madre en sus últimos años. Con voz lenta pero clara dijo: «Señora, aún no le han devuelto los bienes del ajuar nupcial que constan en la lista certificada». Aquellas palabras congelaron la sonrisa en los labios de Valeria. Los ojos de doña Carmen parpadearon repetidamente. Levanté mi teléfono móvil con la grabadora de voz ya activada. Este juego se ganaría con la verdad. La atmósfera se volvió pesada y todas las miradas se clavaron en Luisa, aquella mujer pequeña y frágil, con el pelo casi completamente blanco. Sus manos, cubiertas de callos, temblaban, pero su voz era firme. Cada palabra que resonaba en el pasillo del juzgado me pareció el martillazo que inclinaba la balanza del destino. Mi suegra retrocedió medio paso, pero recuperó al instante su habitual frialdad y, agitando una mano, se burló. «¿Qué tonterías dice esta vieja senil? ¡Qué lista!». Pero yo sabía que la había herido. En su mirada afilada, leí el desconcierto. Era la misma mirada que durante 8 años nunca me había visto como un ser humano. Valeria apretó el brazo de doña Carmen con fuerza. Sus uñas, pintadas de un rojo brillante, se clavaron en la piel de la mujer mayor. Con una risa despectiva, dijo: «¿El ajuar? Esta casa es mía ahora. Tú no tienes nada que hacer aquí». No respondí. Simplemente sostuve el teléfono, que seguía grabando. Cada palabra acababa de ser almacenada. Dentro de mí, una nueva emoción, una mezcla de fría determinación y resolución, comenzaba a florecer en lugar del dolor. Dicen que una mujer, cuando es acorralada al borde del precipicio, se vuelve más fuerte que nadie. Y hoy, yo había llegado a ese límite. Luisa se acercó más. En sus ojos había compasión. Volvió a hablar lentamente. El collar de oro con el emblema familiar, los pendientes de rubíes, el cuadro al óleo de aquel famoso pintor, el juego de té de la Cartuja de Sevilla y el reloj suizo. Hay una lista que usted misma firmó al recibirlos todos. El pasillo entero contuvo la respiración. Incluso las personas que salían de otras vistas se detuvieron a escuchar. Algunos con curiosidad, otros negando con la cabeza con lástima. Vi los labios de doña Carmen temblar sutilmente antes de apretarse en una línea dura. Su mirada recorrió el entorno, buscando una salida. Guardé el teléfono y me erguí. Si es necesario, hoy mismo enviaré un burofax a través de mi abogado. Debemos aclarar todo lo que usted posee que es mío. Si cree que puede simplemente ignorarlo, prepárese para enfrentarse a la justicia. Por primera vez en años, mi voz resonó firme, sin rastro de intimidación. Ante mis palabras, doña Carmen se quedó helada. Valeria, con el rostro enrojecido de ira, no pudo decir nada. El crepúsculo comenzaba a caer, y entre el sonido de las bocinas y el ir y venir indiferente de la gente, el pequeño dolor de una mujer que había perdido a su marido y ahora era despojada de su honor parecía desvanecerse. Pero yo sabía que, en ese preciso instante, la balanza había comenzado a moverse. Ya no era la nuera silenciosa que soportaba todas las humillaciones. Era la legítima dueña de lo que mi madre me había dejado. Era la guardiana de la verdad. Un torrente de recuerdos amargos inundó mi mente. El día de mi boda, mi madre, con manos temblorosas, me había puesto el collar de oro mientras me decía: «Hija mía,
Por muy difícil que se ponga la vida después de casarte, guarda esto siempre. Es tu reserva de emergencia para los días difíciles. Las lágrimas de aquel día parecían todavía brillar sobre el emblema familiar. Mi madre había previsto el camino que me esperaba y me había preparado un amuleto. De repente, sentí un nudo en la garganta, pero no derramé más lágrimas. En su lugar, una ola poderosa y decidida barrió el resto de la confusión en mi corazón. Levanté la cabeza, pasé junto a ella sin mirar atrás. Luisa me siguió en silencio, su vieja bolsa de tela balanceándose a su lado. En las sombras del atardecer, su figura parecía la de un testigo de una era pasada, tratada como una presencia invisible en una familia adinerada, pero que sostenía la llave de la justicia. De repente, comprendí que el verdadero valor no residía en el dinero, sino en la memoria, en la lealtad y en la verdad guardada en unos ojos que nunca se cierran ante la injusticia. De camino a casa, Luisa me contó todo con detalle. Hacía mucho tiempo, antes de enviar el ajuar a mi nueva familia, fue ella quien lo contó y registró todo, pieza por pieza, junto a mi madre. En aquel momento, doña Carmen asintió y firmó, diciendo: «No te preocupes, yo lo guardaré a buen recaudo». Nadie imaginó que, 8 años después, esa promesa se convertiría en una herramienta para humillarme. «Pero el cielo lo ve todo», dijo Luisa con un suspiro. «Las palabras están escritas en blanco y negro sobre el papel. Si tenemos la razón de nuestra parte, no hay nada que temer». Asentí, sintiendo un calor en el pecho. Cada una de sus palabras parecía fortalecer mi resolución. Al volver al pequeño apartamento que había alquilado temporalmente, encendí la luz. El brillo amarillento se extendió por las paredes manchadas, en marcado contraste con el lujo de la mansión de 30 millones de euros. Pero, por primera vez, no me sentí miserable. Me senté en el escritorio, saqué papel y bolígrafo y empecé a escribir la lista del ajuar, detalladamente, como si estuviera grabando mis recuerdos con tinta azul. Mis manos temblaban, pero cada línea aparecía nítida. Pendientes de rubíes, número de foto del día de la boda adjunto, cuadro al óleo, firma del artista visible, collar de oro con emblema familiar, grabado único. Organicé todo en un dossier y lo guardé ordenadamente en un maletín. Fuera, el viento soplaba desde el balcón, trayendo el aroma del jazmín de otoño. Cerré los ojos y respiré hondo. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. «Hija, tienes que saber defenderte. Nadie te cuidará más que tú misma». Solo ahora entendía esas palabras hasta la médula. Ya no era una espectadora que veía cómo destrozaban mis bienes y mi honor. Tenía pruebas, tenía un testigo y, sobre todo, tenía una fe que no podía extinguirse con insultos y desprecio. Al cerrar el dossier, una pregunta surgió en mi mente. ¿A qué nuevas intrigas tendré que enfrentarme mañana cuando vuelva a la mansión? Pero en lugar de miedo sentí emoción. Esta batalla acababa de empezar, y esta vez no iba a perder. A la mañana siguiente me desperté en el pequeño apartamento. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas gastadas. Apenas había dormido, pero mi cuerpo no se sentía tan pesado como de costumbre. El dolor había dado paso a una mente despejada, como quien bebe una medicina amarga y siente cómo su sabor va disipando la confusión. Preparé una infusión caliente y me senté frente al dossier que había preparado la noche anterior. Cada hoja de papel parecía mirarme instándome: «Levántate, no dejes que te arrebaten tu honor». Sobre el escritorio, además del dossier, estaba mi teléfono cargándose. Volví a reproducir la grabación de la tarde anterior. La voz de Luisa era clara, un testimonio irrefutable. Las voces de doña Carmen y Valeria también estaban allí, con todas sus burlas y palabras de desprecio. Cerré los ojos y repasé mi plan. Hoy volvería a la mansión, no para suplicar ni para apelar a su compasión. Iba para demostrar mi existencia, para dejar claro que ya no era una sombra en esa casa. Las calles de la mañana estaban congestionadas. Las bocinas sonaban con estridencia. Conduje despacio, con una extraña calma en mi corazón. Cada calle que cruzaba parecía un paso más hacia una batalla decisiva. Al llegar a la entrada de la urbanización de lujo, el guardia de seguridad, a quien conocía, me saludó con una inclinación de cabeza. Pero en cuanto detuve el coche, apareció una figura familiar. Valeria. Estaba esperándome con los brazos cruzados y una mirada desafiante. «¿Qué haces aquí otra vez?», dijo con una sonrisa torcida. «Esta casa es mía ahora. Tú no eres más que una extraña». No respondí de inmediato, solo sonreí. Esa sonrisa era mi armadura. Abrí el maletero y saqué el dossier y una pequeña cámara. Solo he venido a recuperar lo que es mío, y lo recuperaré a la vista de todos, con dignidad. Doña Carmen salió de la casa, su voz aguda resonando. «¿Qué nuevo truco intentas ahora? No creas que puedes amenazarme». Con calma levanté el dossier. «Suegra,
¿Recuerda el día que firmó la recepción del ajuar? Esta es una copia. Está notariada, tengo un testigo y tengo su firma. No he venido a pelear, sino a recordárselo. Si insiste en quedárselo, hoy mismo enviaré el burofax a través de mi abogado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria miró de reojo a doña Carmen. Vi cómo el rostro de mi suegra cambiaba por un instante, y reconocí el pánico de alguien que ha cometido un error en una partida de ajedrez. Justo en ese momento, Luisa apareció desde la entrada de servicio, sosteniendo una gruesa carpeta de cartón. La colocó sobre la mesa de piedra del porche y dijo con claridad: «Estas son las fotos que se tomaron aquel día. Las guardé como recuerdo. En cada foto aparecen usted y los bienes del ajuar juntos. Es una prueba irrefutable». Miré a Luisa con una inmensa gratitud. A veces, las personas que parecen más insignificantes son los pilares que nos mantienen firmes en la tormenta. Doña Carmen alzó la voz. ¿Crees que puedes vencerme con unos cuantos papeles viejos? Esta casa, esta fortuna, todo es de mi hijo. No hay nada que repartir contigo. Respiré hondo. Todo el dolor de 8 años de matrimonio me golpeó de nuevo. Las cenas asfixiantes, las miradas de sospecha, las palabras que echaban sal en la herida de mi infertilidad. ¿Cuántas veces había apretado los dientes en silencio, diciéndome que debía soportarlo para proteger mi felicidad? Pero ahora esa felicidad se había desvanecido como cenizas. Y lo único que me quedaba era mi honor. No necesito la parte de nadie, dije con voz baja pero firme. Solo reclamo lo que es mío. Y suegra, no olvide que la ley siempre está del lado de la verdad. Valeria se burló. ¿La ley? ¿Crees que puedes poner la ley de tu parte? Sigue soñando. No discutí. Encendí la cámara y empecé a grabar. La luz roja parpadeó, indicando que cada momento estaba siendo registrado. No sueño, actúo. En ese instante, las vi flaquear. La falsa confianza de Valeria, la fachada autoritaria de doña Carmen, todo empezó a resquebrajarse. No estaban acostumbradas a una confrontación tan directa. En el silencio, podía oír mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Esto ya no era una cuestión de ajuar o de bienes. Era una lucha por la dignidad. Una vez fui considerada la débil, pero esa misma debilidad me había forjado una fuerza interior. No retrocedería. Seguiría adelante. El cielo se había oscurecido un poco, y unas nubes grises cubrieron el sol. Un viento fuerte sopló, levantando algunos papeles de la mesa de piedra. Me apresuré a recogerlos y los apreté en mi mano. Una pregunta rondaba mi mente. ¿Tendré la paciencia para llegar hasta el final, sabiendo que vendrán ataques más crueles? Volví a mirar la mansión de 30 millones de euros, el sueño de tantos. Para mí, ya no era un símbolo de felicidad, sino un campo de batalla. Y en este campo de batalla, no aceptaría la derrota. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me senté en la penumbra. La habitación silenciosa parecía contener los suspiros de innumerables mujeres que, como yo, habían dejado su juventud en matrimonios infelices. Encendí la tenue luz amarilla de la lámpara de escritorio y saqué el dossier. El papel viejo, el olor a humedad, la tinta azul desvaída, pero la caligrafía de mi madre seguía siendo clara, como un susurro del pasado. En la primera página, escrita a mano por mi madre, se leía: «Lista del ajuar para mi hija que se casa». Debajo, una lista meticulosa, como si temiera que, si faltaba algo, su hija no tendría dónde apoyarse. Pendientes de rubíes en forma de lágrima, montura de plata, foto adjunta. Mi vista se desvió hacia la foto pegada al lado. Mi madre sonreía mientras me ponía los pendientes el día de mi boda. Sus ojos estaban enrojecidos, pero sus labios sonreían. La imagen me estrujó el corazón. Era como si, incluso en este momento, ella estuviera a mi lado, susurrando: «Guarda esto bien. No son solo joyas, son mis bendiciones». Collar de oro de 20 gramos con emblema familiar en relieve. Grabado único. Recordé la noche antes de la boda. Mi madre, con manos temblorosas, sacó el collar de una caja de madera. Brillaba bajo la luz de la lámpara. Me lo puso en la mano y dijo: «Hija, esto es todo lo que puedo darte. Si alguna vez las cosas se ponen muy difíciles, véndelo para sobrevivir». Llorando, la abracé. En ese momento, nunca imaginé que, 8 años después, ese mismo regalo se convertiría en la prueba para recuperar mi honor. Cuadro al óleo La joven y los nenúfares. De un reconocido pintor local, fechado en 1982. Recordaba perfectamente que era el regalo que mi padre le hizo a mi madre por su 20º aniversario de bodas. Ella lo atesoraba, y lo tenía colgado en el salón de nuestra antigua casa. Cuando me casé, ella misma lo descolgó, lo envolvió con cuidado y me lo dio. En este cuadro estoy yo, está mi juventud. Llévatelo,
como si te llevaras un pedazo del alma de nuestra familia. Y ahora ese cuadro podría estar cubierto de polvo en algún rincón de la mansión, o colgado como un adorno ostentoso para impresionar a terceros. La idea me hizo un nudo en la garganta. Juego de té de la Cartuja de Sevilla, esmalte azul con motivo de garzas, sello en la base. Mi madre me contó que este juego de té había pasado por 3 generaciones, desde mi bisabuela. No era un simple objeto, era la historia de nuestra familia. Perderlo sería como borrar una parte de nuestra memoria. Reloj suizo Omega, caja de acero inoxidable, correa de cuero marrón, iniciales de mi padre grabadas en la parte trasera. Era el reloj de mi padre, fallecido prematuramente. Lo llevaba todos los días cuando iba a dar clase a la universidad. Era como una reliquia que lo acompañó toda su vida. Mi madre me lo dio, diciéndome que lo guardara como si conservara el calor de mi padre. Cada línea de escritura, cada reliquia, no era solo materia, era alma, era amor, era la historia de mi familia. Volví a transcribirlo todo en una nueva copia, numerando cuidadosamente y adjuntando las fotos de prueba. Con cada página que pasaba, sentía como si tocara la mano de mi madre, como si escuchara su susurro en el viento. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchándolo. Me apresuré a secarlas, temiendo emborronar la letra de mi madre. Solo entonces comprendí toda su previsión. No fue una coincidencia que mi madre preparara una lista certificada con la firma y la huella dactilar de doña Carmen al recibirlo todo. Había previsto que el destino de su hija no sería fácil, y había querido dejarle una cuerda de salvación. Tomé el bolígrafo y redacté otra copia. Esta vez, con una anotación clara. Para uso como prueba legal. Mi mano temblaba, pero cada trazo parecía grabar mi determinación con más firmeza. Ya no estaba sola. A mi lado estaban todos mis recuerdos, la preparación de mi madre y la lealtad de Luisa. Afuera, empezaron a caer gotas de lluvia. A través de la ventana, vi la luz de las farolas reflejándose en las gotas, brillando como lágrimas suspendidas en el aire. Quizás desde algún lugar, mi madre también me estaba observando. Viendo cómo su hija, aquella niña pequeña y asustada, finalmente se levantaba para defenderse. En ese momento, pensé que quizás toda mujer que se casa necesita una lista de tesoros como esta. No solo para proteger sus bienes, sino para proteger su corazón, para que, si algún día tiene que marcharse, pueda llevarse algo que pueda llamar suyo, algo que no haya sido borrado por la injusticia. Cerré el dossier y lo abracé contra mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, en sintonía con el sonido de la lluvia afuera. Sabía que mañana, cuando volviera a la mansión, la confrontación no terminaría con una simple discusión. Sería una verdadera batalla, donde las pruebas, los testigos y el coraje decidirían al vencedor. Pero en mi corazón ya no había miedo. Ahora tenía mis armas, la lista de tesoros, el legado de mi madre, y con ellas entraría en la batalla no como una desterrada, sino como una guerrera que protege el alma de su familia. Esa mañana, el cielo de Madrid estaba nublado, con densas nubes grises que amenazaban con descargar lluvia. Abracé el dossier que contenía la lista de tesoros de mi madre contra mi pecho y salí del pequeño apartamento con una determinación ardiente. El aire frío de la mañana de invierno me rozó la cara, pero mi corazón ya no temblaba. Hoy volvería a la mansión de 30 millones de euros, el lugar que una vez fue mi hogar, donde fui humillada y despojada de todo. No iba para revivir recuerdos, sino para luchar y recuperar lo que era mío. El camino que conducía a la lujosa urbanización estaba pavimentado con adoquines brillantes, flanqueado por hileras de arces. Las imponentes mansiones se alzaban como fortalezas construidas con riqueza y secretos. Me detuve frente a la puerta de mi mansión, o más bien, la mansión a nombre de mis suegros, pero que contenía 8 años de mi juventud. La verja de hierro forjado seguía siendo negra, y las 2 estatuas de leones del porche seguían allí, pero ya no me resultaban familiares. Me sentía extraña, como si estuviera frente al castillo de un enemigo. Con el sonido metálico de la cerradura, el guardia abrió la puerta. Su mirada era vacilante. Probablemente había recibido órdenes, pero no podía impedirme el paso por completo. Entré lentamente, observando cada detalle. En el jardín delantero, la bugambilla que yo misma había plantado había sido arrancada de raíz. En su lugar, había una maceta con una ostentosa orquídea púrpura. Ese color púrpura, artificial y llamativo, era completamente ajeno a la atmósfera que yo había creado. Me mordí el labio, tragándome la oleada de emociones. Desde dentro de la casa, llegó una risa aguda. Valeria apareció, vestida con un llamativo vestido de seda rojo. De sus orejas colgaban los pendientes de rubíes. Contuve la respiración. Esos pendientes eran los que mi madre me había puesto personalmente el día de mi boda,
y ahora se balanceaban en las orejas de una extraña. Valeria se apartó el pelo a propósito, dejando que la luz incidiera sobre los rubíes, y sonrió. Ah, sabía que volverías. ¿No me quedan bien estos pendientes? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Saqué mi teléfono y apunté hacia ella, pulsando el botón de grabar. Gracias por darme más pruebas, mi voz era baja. Cada sílaba caía afilada como un cuchillo. Valeria se detuvo por un momento, pero luego se rió aún más fuerte, tratando de ocultar su desconcierto. Doña Carmen bajó por la escalera, agarrándose a la barandilla, su voz todavía autoritaria. ¿Qué haces aquí? No lo olvides, estás divorciada. Ya no tienes sitio en esta casa. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. No he venido a disputar esta casa. Solo he venido a recuperar mi ajuar, mis bienes, los que mi madre me dio personalmente y que usted firmó que guardaría. Aquí tengo los documentos y el testigo. ¿Va a fingir que no recuerda? Saqué el dossier y se lo mostré. Los documentos pulcramente ordenados y el sello rojo brillante destacaban. Tanto doña Carmen como Valeria palidecieron. Vi claramente cómo flaqueaban. Era la primera grieta en su muro de arrogancia. Entré en el salón. En la pared, el cuadro al óleo de la joven y los nenúfares había sido sacado de su marco y colgado de cualquier manera, con los bordes deshilachados. Sobre la brillante mesa de palisandro, el juego de té de la Cartuja de Sevilla estaba dispuesto como un adorno barato, manchado con marcas de agua. Sentí un dolor agudo, como si un cuchillo me atravesara el corazón. Los tesoros que me dejaron mis padres estaban siendo tratados como objetos sin valor. Levanté la cámara y enfoqué la habitación, registrando cada detalle. Doña Carmen endureció el rostro y gritó: «Fuera de aquí. ¿Quién te ha dado permiso para grabar en mi casa?» «Soy la propietaria legítima de estas reliquias», respondí secamente. «Tengo derecho a protegerlas». En ese momento Valeria se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el teléfono. La esquivé con una mirada glacial. «Si me pones una mano encima, estarás obstruyendo el ejercicio de un derecho legítimo. Ya estoy preparada para llamar a la policía». Se detuvo, su mano temblando en el aire. Saqué la lista de mi bolsillo y empecé a leer cada artículo en voz alta. Pendientes de rubíes, actualmente en uso ilegal. Cuadro al óleo, en estado de deterioro. Juego de té de la Cartuja de Sevilla, incompleto. Reloj suizo, no visible. A medida que leía, apuntaba la cámara hacia cada lugar. Doña Carmen sudaba, pero intentaba mantener una voz fría. «¿Y qué pretendes conseguir con eso? Los bienes de esta casa son de mi hijo». «Se equivoca», repliqué. «Este es mi ajuar. Tengo pruebas y un testigo. Si no me lo devuelven, esta misma tarde enviaré el burofax a través de mi abogado. Todo este video y el audio irán directos al juzgado». Se hizo un largo silencio. Podía oír claramente el tic-tac del reloj de pared y los latidos de mi propio corazón. En los ojos de doña Carmen, vi cómo se filtraba el miedo. Me volví hacia Valeria, mirando fijamente los pendientes en sus orejas, y le dije: «Quítatelos, ahora mismo». El ambiente se congeló. El rostro de Valeria estaba pálido, pero se obligó a soltar una risa nerviosa. «¿Y por qué debería hacerte caso?» «Porque son mi propiedad legal», dije con voz firme, apuntando la cámara. «Y porque sabes que el precio que tendrás que pagar si interviene la ley será mucho mayor que un par de pendientes». La tensión era máxima, como si una sola chispa pudiera hacerlo estallar todo. Mantuve mi mirada firme, sin parpadear, sin retroceder. En ese momento, supe que esta batalla había comenzado de verdad. Esa tarde, la lluvia comenzó a caer de repente. Las gotas golpeaban el tejado de tejas de la mansión, creando un sonido monótono, como una banda sonora para el tenso drama que estaba a punto de desarrollarse. Permanecí en el porche, todavía apretando el dossier, mi mente un torbellino de emociones, pero mi determinación intacta. Sabía que las palabras por sí solas no doblegarían a doña Carmen y Valeria. Necesitaba pruebas, no solo la lista de mi madre o el testimonio de Luisa, sino pruebas objetivas e irrefutables. Y entonces, pensé en las cámaras de la urbanización. Saqué mi teléfono y llamé a la oficina de administración. La voz del recepcionista sonó vacilante cuando escuchó mi petición. «Solicito todas las grabaciones de las cámaras de las últimas 72 horas de la mansión en la calle del Roble, número 18. Soy la propietaria legal de un ajuar guardado allí y sospecho de un acto de apropiación indebida». Al principio, intentaron eludir la petición, diciendo que necesitaban una orden judicial, pero yo ya estaba preparada. «Mi asesor legal es el abogado Morales», dije con voz clara. «Puede enviarles una solicitud oficial de inmediato. Si la administración se niega, lo consideraré un acto de encubrimiento. No querrán asumir esa responsabilidad legal». Mi voz era tan fría y decidida que hasta yo misma me sorprendí.
Tras unos segundos de silencio, la persona al otro lado suspiró y me prometió que podía pasar por la sala de vigilancia en una hora. Me volví hacia doña Carmen. Una sombra de desconcierto cruzó sus ojos. Valeria estaba a su lado, pálida, con los brazos cruzados sobre el pecho. Claramente, no esperaban una reacción tan rápida por mi parte. Una hora después, llegué a la sala de vigilancia de la urbanización. Era una habitación pequeña con un gran monitor dividido en múltiples pantallas que mostraban cada rincón de la propiedad. Un técnico rebobinó las grabaciones. Vi imágenes de la mansión desde el exterior, y luego, en mitad de la noche, vi cómo un camión desconocido se detenía. Varios hombres vestidos de oscuro sacaban cajas de la casa y las cargaban en el vehículo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz tranquila. ¿Podría darme una copia sellada de este video? La enviaré directamente al despacho de mi abogado para solicitar la preservación de pruebas. El técnico asintió y me imprimió un registro con la firma de confirmación. Sosteniendo el nuevo dossier, sentí como si hubiera añadido una flecha afilada a mi carcaj. Ahora tenía pruebas claras de que los bienes habían sido trasladados ilegalmente de la mansión. Cuando volví a la casa, doña Carmen y Valeria estaban sentadas en el salón, con expresión tensa. Dejé la copia de las grabaciones de la cámara sobre la mesa y dije con voz clara: anoche, a las 2:17 de la madrugada, un camión cargado salió de esta mansión. Aquí está la prueba. Si quieren seguir negándolo, prepárense para ir a juicio. Doña Carmen golpeó la mesa. Me estás calumniando. Las cosas de esta casa son de nuestra familia. A quien se las dé no es asunto tuyo. Se equivoca, no retrocedí. Es mi ajuar. Tengo la lista y un testigo. Que usted lo haya retirado arbitrariamente es un acto de apropiación indebida. ¿Llamamos a la policía? La atmósfera se volvió plomiza. Luisa, de pie detrás de mí, habló con voz ronca pero potente. Fui testigo el día que se entregó el ajuar. Usted firmó personalmente. Yo testificaré. Valeria miró a su alrededor, se secó el sudor de la frente y forzó una sonrisa. Montar todo este escándalo por unas cuantas cosas. Es ridículo. Tienes razón, apreté los puños, mi voz firme. Monto este escándalo porque no son unas cuantas cosas. Son el honor de mi madre, de mi familia y el mío propio. Y nadie tiene derecho a pisotearlo. En ese momento, sentí que mi corazón se endurecía como el acero. Ya no tenía miedo. Frente a mí, las dos personas que una vez me hicieron vivir en la oscuridad ahora estaban nerviosas, buscando excusas, mostrando gradualmente su pánico. Saqué mi teléfono, llamé al abogado Morales y puse el altavoz. Señor Morales, he conseguido una copia certificada de las grabaciones de la Cámara de la Administración. Se la enviaré de inmediato para que prepare los documentos legales. La voz del abogado sonó desde el otro lado. Excelente trabajo. Con esa prueba, podemos solicitar el embargo de los bienes en la mansión y pedir la colaboración de la policía. No se preocupe, llevamos la iniciativa. Al oír eso, sentí una oleada de fuerza recorrer mi cuerpo. Doña Carmen y Valeria se quedaron sentadas en silencio, sin atreverse a intervenir. En sus ojos vi lo que tanto tiempo había anhelado, el miedo ante la verdad. Afuera la lluvia seguía cayendo, golpeando con fuerza las tejas. Cerré los ojos un instante e imaginé el rostro de mi madre. Seguramente estaría sonriendo, orgullosa de que su hija finalmente hubiera aprendido a defenderse. La batalla acababa de empezar, pero esta vez no estaba sola. Tenía pruebas, un abogado y un testigo. Y tenía el coraje que me habían forjado 8 años de un matrimonio doloroso. Juré no detenerme hasta que la justicia estuviera de mi lado. Tras la reunión en la administración y con las grabaciones de las cámaras en mi poder, volví a la mansión con una convicción férrea. Ya no era la mujer marginada que se tragaba las humillaciones en silencio. Ahora era una comandante que lideraba a sus tropas, atacando uno a uno los puntos débiles del enemigo. Al entrar en el salón, la tensión era asfixiante. Doña Carmen estaba sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas, evitando mi mirada. Valeria, reclinada en una silla con los brazos cruzados, intentaba mantener una expresión de desdén, pero su nerviosismo era evidente. Sin decir mucho, empecé a grabar cada rincón de la casa con la cámara de mi teléfono, documentándolo todo. Las fotos en las paredes, los muebles de madera, incluso un pequeño jarrón de porcelana con una grieta. Todo era una prueba. Fui directamente al dormitorio principal, donde sabía que estaba la caja fuerte en la que guardábamos los objetos de valor. La caja, negra y reluciente, seguía en un rincón. Me incliné e introduje la combinación que conocía, pero no se abrió. Lo intenté de nuevo, más despacio, con más cuidado. Seguía sin abrirse. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era obvio que alguien había cambiado la combinación. Me volví hacia doña Carmen.
¿Quién le dio permiso para cambiar la combinación de la caja fuerte? ¿Suegra? Doña Carmen carraspeó, tratando de mantener la compostura. Esta es mi casa. Es la caja fuerte de mi casa. La cambio si quiero. ¿Por qué armas tanto alboroto? Se equivoca, reprimí mi ira, mi voz tan dura como el acero. Dentro de esa caja no solo hay cosas suyas. También están los bienes que figuran en la lista certificada, con su firma. Que usted haya cambiado la combinación me impide acceder a mi propiedad legítima. ¿Sabe que eso es un indicio de apropiación indebida? Valeria intervino con voz chillona. Por Dios, hablas como si fueras dueña de una fortuna por unas cuantas baratijas. Si estás divorciada, lárgate. Deja de aferrarte. La miré directamente a los ojos, sin pestañear. ¿Tú las llamas unas cuantas baratijas? Un par de pendientes, un cuadro, un juego de té, un reloj. Para mí, son el sudor y los recuerdos de 3 generaciones. Para ti, pueden ser adornos para presumir, pero para mí, son mi honor. Valeria enrojeció y se quedó sin palabras. Abrí mi teléfono y llamé de inmediato al abogado Morales, poniendo el altavoz para que todos escucharan. Señor Morales, han cambiado la combinación de la caja fuerte de la mansión. No puedo acceder a mis bienes. ¿Constituye esto un acto ilegal? La voz del abogado sonó clara. Sí, así es. En el caso de bienes detallados en una lista certificada y con pruebas documentales, cambiar deliberadamente la combinación de la caja fuerte para impedir el acceso del propietario es un indicio de apropiación indebida. Si es necesario, podemos solicitar inmediatamente una orden policial para registrar la caja fuerte y proceder con cargos penales. La habitación quedó en silencio. Vi el rostro de doña Carmen temblar sutilmente, sus manos apretando los bordes de la silla. Valeria se mordía el labio, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Le daré una oportunidad. Suegra, continué con voz baja pero firme. Si abre voluntariamente la caja fuerte y devuelve los bienes según la lista, lo resolveremos por la vía civil. Pero si se obstina, lo dejaremos en manos de la ley. Y entonces, no será solo un asunto de ajuar, sino un caso penal que afectará al honor de la familia. Doña Carmen permaneció en silencio durante un largo rato, y luego, tratando de resistir, dijo: ¿Me estás amenazando? No. Solo le estoy recordando que la ley no está del lado de los que obran mal, respondí, sin apartar la vista de la caja fuerte. Luisa, de pie detrás de mí, añadió con voz lenta pero potente: yo testificaré. Doña Carmen firmó personalmente al recibir el ajuar. Si hoy no abre esa caja, presentaremos la denuncia junto con la señora ahora mismo. Las palabras de Luisa fueron como una cuchilla que rasgó el muro de orgullo de doña Carmen. Vi claramente cómo su mirada, antes tan afilada, vacilaba. Pero Valeria, con la voz quebrada, aún gritó: Madre, no la escuche. Si viene la policía, ¿qué será de nuestra reputación? Exacto, sonreí levemente. Si viene la policía, no quedará nada de vuestra reputación. Levanté el teléfono y marqué el número de la comisaría, diciendo deliberadamente en voz alta: Hola, quiero denunciar un acto de apropiación indebida de bienes, incluyendo el cambio de la combinación de una caja fuerte que contiene un ajuar nupcial certificado. Antes de que pudiera terminar la frase, doña Carmen se levantó de un salto. Su voz temblaba, pero intentaba sonar fuerte. Espera, déjeme pensarlo. Colgué el teléfono, pero seguí mirándola fijamente. Le doy 2 días, suegra. Si en 2 días esa caja fuerte no está abierta, iré directamente a la comisaría. No habrá más negociación. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. A mis espaldas oí el sonido de una silla siendo empujada con fuerza, el sollozo de Valeria y su discusión con doña Carmen, pero no me detuve. El sonido de mis pasos sobre el frío suelo de mármol era como el martillo que confirmaba el paso de una disputa civil al umbral de un caso penal. Y en ese umbral ya no tenía miedo. Afuera la lluvia había cesado. El cielo era de un gris pálido y unos débiles rayos de sol se abrían paso entre las nubes, iluminando el camino por delante. Levanté la cabeza y me sentí más ligera que nunca. Sabía que habría más tormentas, pero ahora yo llevaba la iniciativa, y esta vez llegaría hasta el final. Al día siguiente, visité el despacho del abogado Morales. Ubicado en el 6º piso de un edificio antiguo, la oficina era luminosa y ordenada. Montones de documentos estaban apilados pulcramente en el escritorio, y un aroma a café recién hecho flotaba en el aire. El abogado, un hombre delgado de unos 40 años con una mirada penetrante, me observó con la calma característica de alguien acostumbrado a las batallas legales. Desplegué el dossier sobre su escritorio y le expliqué toda la situación. El cambio de la combinación de la caja fuerte por parte de doña Carmen, la obtención de las grabaciones de las cámaras y su descarada negación. Él asintió, entrelazó las manos y me miró directamente.
Ha hecho un trabajo excelente. Pero para bloquear por completo la posibilidad de que se deshagan de los bienes, no es suficiente con el embargo de la caja fuerte. Podrían haber movido ya el oro o el efectivo, o incluso haber malvendido los objetos de valor. El siguiente paso es congelar sus activos financieros. Me detuve por un momento. ¿Congelar sus activos financieros? Sí, explicó el señor Morales. Primero debemos revisar todas las cuentas bancarias conjuntas, los contratos de inversión y las cajas de seguridad que puedan tener. Con las pruebas que tenemos, la lista del ajuar, las grabaciones de las cámaras, el testimonio del testigo, podemos enviar una solicitud para bloquear las transacciones o, al menos, impedir retiradas de dinero por encima de un límite. El juzgado puede aceptar una solicitud de medidas cautelares para proteger los bienes en disputa. Sus palabras fueron una revelación. Durante los últimos 8 años, me había considerado una mujer sin nada, que solo podía aguantar y soportar. Pero ahora me daba cuenta de que, con la ley y la estrategia, yo también podía lanzar un contraataque afilado. Entonces, ¿qué debo hacer hoy mismo? Asentí. El señor Morales sacó un papel y rápidamente hizo una lista. Haga una lista de todas las cuentas bancarias que utilizaban en común. Yo redactaré la solicitud de medidas cautelares urgentes al juzgado para congelar las cuentas y las cajas de seguridad, y enviaremos una comunicación oficial a los bancos junto con las pruebas para solicitar su cooperación. Cuanto más precisa sea la información que proporcione, añadió, levantando la vista, más probable es que se apruebe. Saqué una pequeña libreta de mi bolso. Durante años había anotado los gastos. Gracias a ese hábito, no solo tenía una lista de cuentas, sino también los números de los contratos de inversión que mi exmarido me había pedido que firmara. Le entregué la libreta al abogado, sintiéndome secretamente orgullosa de que mi meticulosidad se hubiera convertido ahora en mi salvación. El señor Morales la hojeó y asintió levemente. Muy bien. Con esta información, podemos congelar sus activos antes de que tengan tiempo de moverlos. Esa tarde, fuimos juntos al banco. En la amplia sucursal, la fría luz fluorescente iluminaba los rostros serios. Presenté la solicitud junto con las copias de los documentos de prueba. Al principio, el empleado del banco se mostró reacio, pero cuando el señor Morales comenzó a recitar los artículos de la ley, su voz firme resonó como una campana. No tuvieron más remedio que aceptar la solicitud. Vi la mirada incómoda del director de la sucursal, pero también vi cómo asentía a regañadientes. Cuando recibí la confirmación de la congelación, mis manos temblaban, no de miedo, sino de euforia. Por primera vez, sentí que realmente podía proteger lo que era mío. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me senté sola junto a la ventana. Afuera, las luces de la calle se encendían y los coches circulaban con prisa. Sostenía la confirmación de la congelación de cuentas, embargada por una sensación de victoria. Recordé las palabras de mi madre. Hija, el dinero es como el agua. Si no sabes cómo protegerlo, se escapa. Pero si te aferras a la ley, nadie podrá quitarte lo que es tuyo. Cerré los ojos y respiré hondo. Doña Carmen y Valeria debían de estar en pánico. Estaban acostumbradas a usar su poder para oprimir a los demás, y pensaban que yo solo me quedaría en silencio, llorando. Nunca imaginaron que me atrevería a enfrentarlas en una batalla legal, bloqueando una a una sus vías de escape. Esa noche escribí en mi diario. Día 2 del enfrentamiento. He congelado sus activos financieros. Han perdido su vía de escape. A partir de ahora, me aseguraré de que nadie pueda volver a tratarme como a una débil. Tras escribirlo, miré el cielo nocturno. Unas pocas estrellas brillaban débilmente en la oscuridad infinita. Sentí que en mi corazón también brillaba una fe luminosa. La fe de que no estaba luchando solo por mí, sino por todas las mujeres a las que injustamente les habían arrebatado sus derechos y habían sido ignoradas. Esperaba que mi historia sirviera de advertencia, que la ley es un escudo y el coraje, una espada. Después de congelar las cuentas, me sentí mucho más tranquila, como si una parte del campo de batalla estuviera bajo control. Pero sabía que eso era solo el primer paso. Sin un golpe decisivo, esta lucha no podría terminar, y nunca imaginé que ese golpe decisivo vendría de la mano de Luisa, la mujer que siempre me había observado en silencio desde atrás. Esa tarde, justo cuando la lluvia había cesado, recibí una llamada de ella. Su voz temblaba, pero era decidida. Señora, tengo algo guardado. Su madre me suplicó que se lo entregara si alguna vez ocurría algo. Venga a mi casa ahora mismo. Conduje a toda prisa a través del tráfico congestionado, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La pequeña casa de Luisa estaba en un callejón profundo, con las paredes manchadas de musgo y un tejado bajo de tejas. Me abrió la puerta. Sus ojos estaban nublados, pero brillaban con una extraña claridad.
Me llevó a una pequeña habitación y sacó una vieja caja de madera de debajo de la cama. La superficie estaba rayada y la cerradura, oxidada. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro solo había un sobre grueso. Sobre él, la caligrafía familiar de mi madre. Entregar a mi hija cuando más lo necesite. Mis manos temblaban tanto que no me atrevía a abrirlo. Luisa asintió suavemente. Léalo. Es el legado de su madre, señora. Rompí el sobre con cuidado. El olor a papel viejo me llegó a la nariz. Dentro había un fajo de papeles amarillentos y varias fotografías. Al leer la primera línea, mi vista se nubló. Hija mía, si algún día te encuentras en una situación difícil, recuerda que mamá siempre está a tu lado. Esto es un poder notarial que preparé de antemano. Es para demostrar que todo el ajuar que te di es mi propiedad personal. Quien quiera que lo esté guardando en tu nombre, debe devolvértelo. Si no, usa el poder de la ley. No temas, mamá lo preparó para ti. Debajo, había un poder notarial auténtico y legalizado. Fechado 8 años atrás, llevaba el sello rojo y las firmas de mi madre y un testigo. Especificaba que mi madre, Isabel García, otorgaba a su hija todos los derechos de propiedad sobre los pendientes de rubíes, el collar con el emblema, el cuadro al óleo, el juego de té de la Cartuja de Sevilla y el reloj suizo. Todo coincidía exactamente con la lista que yo tenía. Rompí a llorar. Madre, desde el día que me casé, sabías que llegarían días difíciles para mí y te preparaste un paso por delante. No solo me habías dado un ajuar, sino un arma y un escudo legales para proteger mi honor. Luisa sacó varias fotos antiguas de la caja. Eran momentos en los que mi madre y ella comprobaban los bienes juntas. También había una foto de doña Carmen sentada a su lado, sosteniendo un bolígrafo y firmando el recibo. Miré cada foto, las lágrimas cayendo sin cesar. Estas pruebas, combinadas con el poder notarial, eran tan contundentes que harían callar a cualquier abogado. Luisa me apretó la mano. Era una mano delgada y áspera, pero extrañamente cálida. Señora, su madre lo planeó todo. Creía que no importaba que su hija no pudiera tener hijos, siempre y cuando pudiera proteger su honor. Ahora tiene que ser fuerte. No puede dejar que esa mujer y su hija se lo arrebaten todo. Asentí. Cada palabra se grabó profundamente en mi corazón. Por primera vez en meses sentí que ya no estaba sola. A mi lado, a través del papel, estaba mi madre, y con su lealtad inquebrantable estaba Luisa. Esa noche, de vuelta en el apartamento, extendí todos los documentos, papeles y fotos sobre el escritorio. El poder notarial, la lista, las grabaciones de las cámaras, la confirmación de la congelación de cuentas. Cada pieza encajaba para formar un cuadro perfecto. Ya no era la débil. Ahora era yo la que estaba a la ofensiva. Me senté en silencio durante un largo rato, pensando en mi madre. Cuando ella murió, yo estaba demasiado ocupada con los tratamientos de fertilidad como para estar a su lado por completo. Llevaba años cargando con esa culpa. Pero ahora entendía que su amor nunca me había abandonado. Me había dejado una vía de escape. En la noche silenciosa, añadí a mi diario. Día 3 del enfrentamiento. He obtenido el poder notarial secreto de mi madre. Es el faro que ilumina mi camino. Doña Carmen, Valeria, pensabais que era débil. Os equivocabais. Tengo el apoyo de una madre que, aunque ya no esté, todavía me toma de la mano y camina conmigo. Cerré el diario. Mi mirada brillaba. Mañana, revelaría este poder notarial frente a ellas, dentro de esa misma mansión, y sabía que ese momento las haría temblar de terror, porque, a partir de ahora, el juego se había invertido oficialmente. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaban débilmente los tejados, yo ya estaba frente a la puerta de la mansión de 30 millones de euros. Pero esta vez, no estaba sola. A mi lado estaban el abogado Morales, un agente judicial y 2 asistentes del despacho. Detrás, un camión de una empresa de mudanzas profesional. Todos llevaban camisas blancas y portaban cámaras, documentos y sobres para presentar. El ruido del motor del camión en la entrada de la urbanización despertó la curiosidad de los vecinos. Algunos se asomaron desde sus balcones, susurrando entre ellos. Respiré hondo. Parecíamos un ejército avanzando hacia el campo de batalla. El guardia de seguridad de la urbanización dudó al principio, pero cuando el agente judicial le mostró los documentos legales, no tuvo más remedio que abrir la puerta. Nuestro grupo entró, pisando el frío suelo de baldosas. Dentro de mí, un fuerte tamborileo sonaba, pero también estaba llena de tensión. Doña Carmen y Valeria ya esperaban en el salón. Doña Carmen llevaba un vestido de seda morado, su rostro endurecido. Valeria intentaba mantener una expresión arrogante, con las manos en las caderas y mirándome de reojo,
pero noté una vacilación en su mirada. El agente judicial leyó en voz alta y solemne: Hoy, a petición de la demandante, la señora Sofía, procedemos a ejecutar la recuperación del ajuar nupcial de acuerdo con la lista y el poder notarial certificados. Se ruega la cooperación de la familia. Su voz, fría y objetiva como la campana de un tribunal, resonó en la sala. Cualquier objeción de doña Carmen fue inmediatamente desestimada. ¿Cómo os atrevéis a entrar en mi casa? Esto es ilegal, alzó la voz. Es completamente legal, señora, respondió el abogado Morales con calma pero con firmeza. Es un procedimiento permitido por la ley para proteger un derecho legítimo. Cualquier acto de obstrucción puede ser considerado un delito de obstrucción a la justicia. Vi las manos de Valeria temblar sutilmente. Le susurró algo a doña Carmen, pero ésta, con los labios apretados, permaneció en silencio. Nuestro equipo comenzó a trabajar. La cámara recorrió cada rincón del salón, registrándolo todo. El agente judicial, con la lista de mi madre en la mano, leyó el primer artículo en voz alta: pendientes de rubíes. Levanté la vista y miré directamente a Valeria. Los pendientes rojos todavía se balanceaban en sus orejas. Cuando la luz de la cámara los iluminó, brillaron como 2 gotas de sangre. El agente judicial se acercó y, con voz firme, le exigió que los devolviera de inmediato. Valeria se quedó rígida, su rostro pálido. Tartamudeó: yo solo los tomé prestados. Antes de que pudiera terminar, un asistente del despacho le presentó una caja precintada. Con manos temblorosas, Valeria se quitó los pendientes, los metió en la caja y agachó la cabeza. Retrocedió, apretando el borde de su falda con ambas manos. En sus ojos ya no veía la arrogancia de una vencedora, sino la miseria de alguien a quien le han quitado la máscara. El agente judicial continuó leyendo. Cuadro al óleo, la joven y los nenúfares. Nos acercamos a la pared donde el cuadro colgaba suelto, con los bordes deshilachados. Cuando un asistente lo descolgó, se levantó una nube de polvo. Unas manchas amarillentas eran claramente visibles. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esto había sido el orgullo de mi madre. Ahora se había convertido en un adorno viejo en manos de quienes no lo valoraban. Pero, afortunadamente, volvía a su lugar en la lista del ajuar. A continuación, recuperamos el juego de té de la Cartuja de Sevilla, precintando cuidadosamente cada pieza. El agente judicial leía el nombre de cada reliquia, y la cámara grababa lenta y claramente. Al llegar al 4.º artículo, el reloj suizo Omega, doña Carmen se levantó de un salto. No sé dónde está. Si estuviera aquí, ya lo habríais encontrado. El abogado Morales sonrió. No se preocupe, señora. Si se ha perdido, exigiremos una indemnización por daños y perjuicios según el precio de mercado, además de la responsabilidad penal por apropiación indebida. La mención de responsabilidad penal hizo que el rostro de doña Carmen palideciera y su espalda se encorvara ligeramente. Vi claramente el miedo en sus ojos. Así, uno a uno, los bienes fueron recuperados, registrados y precintados. El sonido de los bolígrafos firmando, el rasgar del papel, el obturador de la cámara, todo resonaba continuamente. El lujoso salón ahora parecía un tribunal donde se impartía justicia. Finalmente, el agente judicial terminó el registro y leyó en voz alta: todos los bienes de la lista han sido recuperados y precintados. El acta de ejecución ha sido redactada con la firma de las partes. Dejó el bolígrafo, firmó y estampó un sello rojo. Yo también firmé. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi corazón estaba lleno de emoción. El temblor no era de miedo, sino de conmoción. Porque finalmente, después de años de desprecio, con la ley, las pruebas y la perseverancia, estaba recuperando mi honor, pieza por pieza. Cuando el camión, cargado con las cajas precintadas, abandonó la mansión, miré hacia atrás. Doña Carmen se había desplomado en una silla. Valeria, con los ojos enrojecidos, no se movía. Por primera vez, guardaron silencio. No más insultos, no más burlas, solo una sensación de derrota flotando en el aire. Solté un profundo suspiro, como si exhalara todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo. El cielo estaba gris, pero a mis ojos brillaba. Sabía que esto no era el final, pero era un punto de inflexión. De ser la persona que fue expulsada con las manos vacías, ahora era yo quien lideraba un convoy de camiones, no solo con mis bienes, sino con mi honor recuperado. De vuelta, Luisa se sentó a mi lado y me tomó suavemente la mano. ¿Lo ve, señora? Su madre tenía razón. El ajuar no eran solo joyas, era el hilo que desvelaría la verdad. Sonreí entre lágrimas. En el camión que iba delante, las cajas precintadas estaban cargadas. El sonido del motor resonaba como una marcha triunfal, y me prometí a mí misma:
esto es solo el principio. Esa noche, después de que el convoy de camiones se marchara, me senté en mi pequeño apartamento. La luz amarilla iluminaba las cajas de cartón precintadas y ordenadas. Dentro estaban todos los tesoros que mi madre me había dado. Ahora, habían vuelto a su verdadera dueña. Debería haber sentido paz, pero en mi corazón, las olas aún no se habían calmado. Sabía que las cosas no terminarían aquí, que doña Carmen y Valeria no se tragarían esta humillación fácilmente. Y sabía que aún quedaba una última escena. La escena en la que tendría que enfrentarlas públicamente y arrancarles la máscara de respetabilidad que tanto tiempo las había cubierto. A la mañana siguiente, volví a la mansión con el abogado Morales para finalizar los trámites. No éramos tantos como el día anterior, solo 3. Pero entendí que la mera presencia de la ley era suficiente presión para ellas. Al entrar en el salón, el aire seguía siendo pesado. Doña Carmen estaba sentada, ausente, con los ojos hundidos por la falta de sueño y algunos mechones blancos asomando entre su pelo desordenado. Valeria, aunque vestida con un traje de diseño, ya no tenía esa mirada arrogante y brillante, sino una llena de ansiedad. Al verme, su mirada se desvió hacia la caja precintada sobre la mesa. Dentro estaban los pendientes de rubíes. Me senté sin rodeos. Hoy he venido a poner fin a esto. No solo el fin del procedimiento legal, sino el fin de las mentiras. Valeria soltó una risa débil, pero su voz temblaba. ¿Qué más quieres? Ya te has llevado todas tus cosas. La miré fijamente, con una mirada que parecía atravesarla. Quiero que se me devuelva mi honor, esos pendientes de rubíes. Los llevaste en público, presumiendo de ellos por todas partes como si fueran tuyos. Ahora, tienes que quitártelos delante de todos y admitir que no son tuyos. El rostro de Valeria palideció, sus labios temblaron. Yo solo los tomé prestados. No la interrumpí con voz cortante. Sabes perfectamente lo que son. Un regalo de bodas de mi madre, un símbolo del amor y la bendición de una familia. Tú los cogiste, los usaste y los convertiste en una herramienta para presumir. Hoy, tienes que dejarlos delante de todos los que te están viendo. El ambiente se congeló. Afuera, se oía el piar de los gorriones bajo el sol de la mañana, un contraste con la tensión de la habitación. Doña Carmen frunció el ceño e intentó defenderla, pero el abogado Morales la detuvo. Será mejor que deje que su nueva nuera elija. Si se niega, ese hecho se añadirá al expediente del caso. Valeria se quedó rígida. Todos en la habitación esperaron. Vi cómo una gota de sudor le resbalaba por la sien. Un momento después, su mano subió lentamente, y con dedos temblorosos, se quitó los pendientes. Oí el pequeño clic del cierre metálico, pero para mí sonó como el romperse de unos grilletes. Dejó los pendientes en la caja precintada y de repente rompió a llorar. Yo solo quería demostrar que era alguien valioso, sollozó. No sabía que las cosas llegarían a esto. La habitación quedó en silencio. La miré y sentí una extraña emoción surgir dentro de mí. No era satisfacción, sino una especie de compasión. Valeria, al final, no era más que una pieza de ajedrez en el juego de poder de doña Carmen, una persona débil que, para demostrar su valía, había elegido el camino de pisotear a otros. Y ahora, estaba pagando el precio. Doña Carmen se levantó de un salto, su voz temblaba, pero intentaba sonar fuerte. Ya basta. ¿Cuánto más tienes que humillarnos para sentirte satisfecha? No quiero humillar a nadie, respondí con voz tranquila. Solo quiero que se respete la verdad. Y la verdad es que esos bienes son míos, y ese honor es mío. Si ustedes se sienten humilladas, es porque se vistieron con algo que no les pertenecía. El abogado Morales cerró su carpeta y dijo suavemente: con esto, el procedimiento de recuperación ha concluido. A partir de ahora, cualquier acto de reapropiación o daño a los bienes será tratado con severidad. Sería prudente que doña Carmen y la señora Valeria se detuvieran aquí. Doña Carmen se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Valeria seguía con la cabeza gacha, las lágrimas cayendo sobre el brillante suelo de mármol. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Mi espalda estaba recta, mis pasos firmes. En mi corazón creí oír el susurro de mi madre. Bien hecho, hija mía. Afuera, el sol de la mañana brillaba alto, filtrándose deslumbrante entre los árboles. Respiré hondo y sentí mi pecho ligero. Ya no era la euforia de la venganza, sino la serenidad de haber recuperado la justicia. Sabía que, a partir de hoy, doña Carmen y Valeria nunca más me subestimarían. Su reputación había caído por los suelos, y yo me había levantado sobre mis propios pies. Esa noche, de vuelta en el apartamento, abrí la caja precintada, saqué los pendientes de rubíes y los coloqué en la palma de mi mano. Bajo la luz brillaban rojos como gotas de sangre, pero también como llamas. Madre, susurré, he cumplido mi promesa.
Después del día en que Valeria tuvo que quitarse los pendientes de rubíes delante del abogado y el agente judicial, pensé que todo había terminado. Pero en mi corazón, algo seguía sin resolverse. Aún quedaba una prueba crucial que no había revelado. La grabación de la cámara de las 2:17 de la madrugada, que mostraba el camión cargando bienes y marchándose de la mansión, no solo era un detalle que confirmaba la apropiación indebida, sino que podía llevar el caso más allá de una disputa civil y convertirlo en un asunto penal. Y sabía que, en el momento en que ese video saliera a la luz, el juego cambiaría por completo. Esa tarde, concerté una reunión con doña Carmen y Valeria en el despacho del abogado Morales. La espaciosa sala estaba inundada por una fría luz blanca, y un proyector colgaba sobre la larga mesa de madera. Me senté en un extremo de la mesa con el abogado. Enfrente estaban doña Carmen y Valeria. Ambas parecían resentidas por tener que asistir, pero la presencia de un secretario judicial y un agente de policía les impidió negarse. El abogado comenzó a hablar en voz baja. Hoy vamos a presentar una nueva prueba. Es un video extraído del sistema de cámaras de la urbanización, certificado por la Oficina de Administración. Presten atención, por favor. El proyector se encendió y las luces de la sala se atenuaron. En la pantalla apareció la tranquila calle frente a la mansión al amanecer. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 2:17 de la madrugada. Un camión blanco se detuvo frente a la puerta. 3 hombres con ropa oscura sacaron cajas de la casa, una por una, y las cargaron en el camión. El proceso duró más de 10 minutos. Claramente no era una operación de transporte ordinaria. El aire en la sala se congeló. Podía oír claramente los latidos de mi propio corazón, incluso el sonido del bolígrafo del secretario judicial escribiendo en su libreta. El color desapareció gradualmente del rostro de doña Carmen. Valeria, con los labios temblorosos, no se movía. El abogado Morales detuvo el video y señaló la pantalla. Esta es la prueba de que los bienes de la mansión fueron trasladados ilegalmente durante la noche. Según la ley, esto ya no es una disputa civil, sino que tiene indicios de un delito de apropiación indebida. El agente de policía se adelantó y dijo con voz solemne: si se presenta una denuncia con esta prueba, tendremos que iniciar una investigación siguiendo el procedimiento penal. Las personas implicadas podrían ser procesadas. Al oír eso, doña Carmen se levantó de un salto y golpeó la mesa. No, esto es un montaje vuestro. Yo no sé nada de ese camión. Puede que usted no lo sepa, suegra, pero la cámara sí lo sabe. La miré fijamente, mi voz tranquila. Y el video no miente. Yo solo pedí que se llevaran algunas cosas que no necesitábamos, dijo Valeria con voz entrecortada. ¿Cosas que no necesitabais? La interrumpí. Ahí dentro iban el juego de té de la Cartuja de Sevilla y el reloj suizo de mi padre. Para mí, son sangre de mi sangre. Valeria rompió a llorar y se quedó en silencio, temblando, apretando el borde de su falda con ambas manos. Una vez más dijo lentamente el abogado Morales: con esta prueba, tenemos derecho a solicitar un proceso penal. Si doña Carmen y la señora Valeria no desean enfrentarse a cargos criminales, su única opción es llegar a un acuerdo que incluya la devolución completa, una compensación por los daños y la promesa de cesar cualquier acto de apropiación. En la silenciosa sala, oí la respiración agitada de doña Carmen. Su mirada estaba perdida. Por primera vez, no mostraba su habitual arrogancia. Unos minutos después, se desplomó en la silla y dijo con voz quebrada: de acuerdo, haced lo que queráis. Ya no siento rencor, solo quiero justicia. La miré. Devuélvanme todo lo que me pertenece, y a partir de ahora, no vuelvan a humillarme con ello. El secretario judicial redactó el acta. El agente de policía se levantó, confirmó que el papeleo estaba completo y asintió. En los ojos de doña Carmen y Valeria vi un claro desmoronamiento. No solo habían perdido los bienes, sino también lo que más valoraban: su reputación, su poder y la creencia de que yo siempre sería la débil. Al salir del despacho, el viento del atardecer sopló con fuerza, alborotando mi pelo. Levanté la cabeza, y por primera vez en años, me sentí increíblemente ligera. El video de las 2:17 de la madrugada lo había cambiado todo. No solo me había salvado a mí, sino que había demostrado una verdad. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por mucho que la gente intente ocultarla. Esa noche, volví a ver el video en mi ordenador. Viendo el camión alejarse en la oscuridad, me vi a mí misma. La mujer que una vez fue expulsada de la mansión, tragándose las humillaciones en silencio. Pero ahora era diferente. Había ganado poder. No gracias a la autoridad, sino gracias a la justicia. Madre, susurré, como si se lo enviara a la distancia. Lo he conseguido, ya no pueden negarlo. A la mañana siguiente,
recibí una llamada del despacho del abogado Morales. Su voz sonaba algo urgente, pero tranquila. Se han rendido. El lado de doña Carmen ha propuesto una conciliación. Después de ver todas las pruebas, parece que se han dado cuenta de que, si esto se alarga, no solo está en juego su honor, sino también el riesgo de cargos penales. Guardé silencio por unos segundos, escuchando los lentos latidos de mi corazón. Sabía que este día llegaría. Acepté de inmediato. Mejor que nadie, entendía que algunas batallas no necesitan llegar a los tribunales. La verdad ya era lo suficientemente poderosa como para derribarlas. Ahora solo quedaba un acuerdo para ponerle fin. La conciliación tuvo lugar en una sala de un centro de mediación empresarial. La luminosa habitación tenía una mesa cubierta con un mantel blanco, y ambas partes se sentaron una frente a la otra. Yo fui con el abogado Morales y Luisa. Al otro lado estaba doña Carmen. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y en pocos días, su pelo parecía haberse vuelto más blanco. Valeria se sentó a su lado con expresión rígida, sin rastro de su antigua arrogancia. El mediador comenzó con voz tranquila. Estamos aquí para encontrar la mejor solución posible. Procederemos bajo los principios de respeto a la verdad y a la ley. El abogado Morales presentó un grueso dossier y, con una voz clara como un martillazo, dijo: Mi clienta posee el poder notarial, la lista del ajuar, las grabaciones de las cámaras, un testigo y el acta de ejecución judicial. Todo prueba que doña Carmen y la señora Valeria se apropiaron, trasladaron y usaron ilegalmente los bienes. Con estas pruebas, es muy probable que se enfrenten a responsabilidad penal en un tribunal. Sin embargo, mi clienta no desea llevar esto a un callejón sin salida. Si la otra parte admite su culpa y compensa adecuadamente, estamos dispuestos a conciliar. Doña Carmen bajó la cabeza, sus manos temblorosas y entrelazadas. Después de un largo rato, dijo con voz ronca: Yo me equivoqué. Admito que retuve indebidamente el ajuar. Lo devolveré todo. Hizo una pausa y suspiró. No quiero que esto llegue a los tribunales. No quiero que los vecinos o los parientes murmuren. La miré y no sentí la satisfacción que había imaginado. En su lugar solo había una tranquila tristeza en mi corazón. Durante 8 años como su nuera, la había llamado madre y había anhelado su amor, pero al final, lo único que quedaba era una admisión tardía. Entonces, ¿tienen alguna propuesta concreta?, preguntó el mediador. Compensaremos con dinero, dijo Valeria en voz baja. Eso no es suficiente, la interrumpió de inmediato el abogado Morales. Los bienes, especialmente aquellos con valor sentimental e histórico, no pueden medirse simplemente con dinero. Además, el honor de mi clienta ha sido gravemente dañado. Fue entonces cuando intervine, hablando lentamente. No necesito dinero, necesito una garantía, y esa garantía es solo una. Esta mansión debe ser transferida a mi nombre. Todos en la sala se quedaron helados. Doña Carmen levantó la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos. Valeria abrió la boca, incrédula. Incluso el mediador pareció sorprendido por un momento, pero el abogado Morales, apoyando mi decisión, asintió levemente. Esta casa no es solo una propiedad, continué. Es el lugar donde pasé 8 años de mi juventud, donde soporté todas las humillaciones. Si quieren que ponga fin a esto, deben convertirme en la propietaria legítima. Solo entonces la verdad encontrará su lugar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. No puede ser, tartamudeó doña Carmen. Es una propiedad demasiado grande. Si eligen el tribunal, el resultado será mucho peor, dijo el abogado Morales con calma. Una vez que sean procesadas, no solo la mansión, sino también otros activos podrían ser embargados. Transferir la casa es la única solución. Doña Carmen guardó silencio durante un largo rato. Vi cómo las arrugas de su rostro se hacían más profundas y sus hombros, antes tan erguidos, temblaban. Finalmente, soltó un suspiro y, con una voz que sonó como el viento, dijo: De acuerdo, acepto. Madre, ¿por qué?, gritó Valeria. Hemos perdido, gritó doña Carmen con ojos desesperados. El secretario redactó inmediatamente el acuerdo de conciliación. Yo firmé. Doña Carmen y Valeria también tuvieron que firmar, con manos temblorosas. Cuando se estampó el sello rojo, oí un fuerte sonido en mi corazón, como la campana que anuncia el final de una larga, larga batalla. Al salir de la sala de reuniones, una suave brisa soplaba por el pasillo. Me detuve y miré el cielo alto y azul. Ya no era la mujer que había salido del juzgado con las manos vacías el día del divorcio. Ahora era la propietaria legítima de una mansión de 30 millones de euros. Y, lo que es más importante, había recuperado el respeto por mí misma. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, recordé la mirada derrotada de doña Carmen y Valeria. No sentí alegría ni satisfacción, solo una ligereza,
como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Escribí en mi diario. Día 4 del enfrentamiento. Han aceptado transferir la mansión. El precio de la codicia es perderlo todo. Ya no necesito el odio, solo necesito la paz. Y finalmente la he encontrado. Cerré la libreta y los ojos. En un sueño ligero, vi a mi madre de pie en el umbral de la mansión, sonriendo amablemente. Corrí y la abracé con fuerza. Ya has crecido, hija mía, me dijo suavemente. El día que recibí oficialmente el certificado de transferencia de la propiedad de la mansión, el cielo estaba despejado, como si celebrara un nuevo comienzo. Me paré frente a la alta verja de hierro, con una mezcla de emociones. Este era el lugar del que había salido con las manos temblorosas. El lugar donde había sido humillada justo después del juicio de divorcio. Ahora, frente a esa misma puerta, regresaba como la propietaria legítima. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. El hábil artesano retiró las viejas cerraduras, una por una, y las reemplazó con modernas cerraduras inteligentes. El sonido del taladro, del martillo y del metal chocando resonaba, como si borrara una a una las sombras del pasado que aún quedaban. Observé cómo se quitaban las cerraduras y se apretaban los tornillos. En mi corazón, sentí cómo se soltaban los grilletes invisibles que me habían atado durante los últimos 8 años. A continuación, contraté a una empresa de seguridad. Instalaron un sistema de vigilancia por cámaras alrededor de la casa, conectado directamente a mi teléfono móvil y a la comisaría local. Con cada cámara que se instalaba me sentía un poco más segura. Los puntos ciegos que antes estaban llenos de ansiedad ahora estaban brillantemente iluminados. Sabía que, a partir de ahora, nadie podría entrar sin permiso, nadie podría tramar nada en la oscuridad. Cuando terminaron, me paré en medio del jardín y miré la mansión, que brillaba bajo el sol del atardecer. Pero su interior todavía se sentía frío, como una casa abandonada, con los muebles desordenados y sin el calor de un hogar. Suspiré, sintiendo un vacío en mi corazón. Fue entonces cuando Luisa se acercó con una escoba en la mano. Me miró con ojos cariñosos y dijo: «Señora, déjeme quedarme y ayudarla a limpiar. Esta casa es demasiado grande para que lo haga sola». Tomé la mano delgada de Luisa. «Luisa, si no fuera por usted, probablemente me habría derrumbado hace mucho tiempo. Quiero que se quede aquí, no solo para ayudar a limpiar, sino porque esta casa necesita el calor de una persona». Luisa sonrió, una sonrisa que mostraba sus encías, pero que era tan cálida como una luz en una noche de invierno. Nos pusimos a trabajar. Durante toda la tarde, las dos limpiamos los marcos de las ventanas y barrimos el polvo acumulado en la escalera de madera. Empaqueté todas las pertenencias de Valeria, su ropa, sus zapatos y sus frascos de perfume penetrante en cajas para devolvérselas. Con cada objeto que desaparecía, el aire de la casa se volvía un poco más ligero. En el salón volví a colgar el cuadro al óleo en la pared. Esta vez ajusté personalmente la posición del marco y alicé cada arruga. Cuando el cuadro encontró su lugar, la habitación pareció iluminarse. Me pareció ver la figura de mi madre en algún lugar, mirándome con ternura y asintiendo levemente. Coloqué el juego de té de la Cartuja de Sevilla sobre la mesa de centro, no como adorno, sino para usarlo. Preparé té y se lo serví a Luisa. El vapor caliente se elevó, y ella, después de un sorbo, cerró los ojos y suspiró suavemente. Este es el sabor de la paz. Por la tarde salimos al jardín trasero. Estaba cubierto de maleza, y donde antes estaba la bugambilla que había plantado, ahora solo quedaba un tocón. Me arrodillé y arranqué las malas hierbas una por una. Mis manos se ensuciaron de tierra, pero mi corazón se sentía ligero. Luisa me siguió con unos plantones. Juntas, creamos un pequeño huerto y levantamos un soporte para una enredadera de calabazas. Por la noche, nuestras risas resonaron por todo el jardín. Cuando la noche se hizo más profunda, la mansión se quedó en silencio. Me senté en el salón, mirando las cajas precintadas que contenían los tesoros recuperados. Abrí una de las cajas y saqué el reloj suizo de mi padre. El metal plateado brillaba bajo la luz. Me lo llevé al oído y escuché el tic-tac regular. Sonaba como el latido del corazón de mi padre, y como un mensaje: «Hija, ahora eres fuerte». Sonreí y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Esta casa, que una vez había encerrado recuerdos dolorosos, estaba reviviendo lentamente. Escribí en mi diario: día 5 del enfrentamiento. He cambiado las cerraduras, instalado cámaras y limpiado las huellas sucias. Esta mansión es ahora mi fortaleza, y nadie puede invadirla. Luisa se ha quedado, trayendo el calor de una familia. He recuperado mi soberanía, no solo con papeles, sino con cada gota de sudor, con cada latido del corazón. Cerré la libreta y salí al balcón. El cielo estaba lleno de estrellas y la brisa era fresca y refrescante. Cerré los ojos y dejé que el viento se llevara mi cansancio.
Sabía que el viaje aún no había terminado, pero ahora había construido una base sólida. Y en esta mansión reconstruiría una nueva vida. Un lugar donde cada pared demostraría que la mujer que una vez fue ignorada ahora era la verdadera dueña. Una semana después de la limpieza y la recuperación de la soberanía, la mansión comenzó a respirar un aire nuevo. En el huerto del jardín brotaron verdes plántulas, la enredadera de calabazas trepó por el soporte de bambú y la bugambilla, que había comenzado a cuidar de nuevo, floreció con capullos morados y rosas. Pero en mi corazón todavía quedaba algo pendiente. Todos esos tesoros, por muy valiosos que fueran, al final eran solo materia. Si los guardaba solo para mí, sería como abrazar recuerdos y encerrarme en el pasado. Tenía que dejarlos ir, pero tenía que dejarlos ir de una manera que les diera un significado en la vida. La idea comenzó con los pendientes de rubíes. Los coloqué en la palma de mi mano. Bajo el sol de la mañana, brillaban rojos como 2 gotas de sangre. Durante años, habían sido un orgullo, y luego se convirtieron en una mancha cuando otra persona los usó para presumir. Ahora, habían vuelto. Madre, pensé, ¿te alegraría si convirtiera esto en alegría para los necesitados? Tras consultarlo con el abogado Morales y Luisa, decidí donar los pendientes a una subasta benéfica. Al principio dudé, temiendo que pareciera un acto de ostentación, pero las palabras del abogado Morales resonaban en mi mente. Algunos objetos, cuando están en una caja fuerte, son solo joyas. Pero cuando salen al mundo y ayudan a alguien, se convierten en verdadero valor. Contacté con una prestigiosa casa de subastas de Madrid. El evento se celebró en un gran hotel, con cobertura mediática. Llevaba un elegante vestido blanco, con el pelo recogido. Subí al estrado como una nueva mujer. Cuando el presentador me presentó, la sala quedó en silencio. Los pendientes de rubíes, lágrimas de fénix, se subastan para recaudar fondos para operaciones de corazón de niños sin recursos. Cuando la luz los iluminó, los pendientes, colocados en una caja de cristal, brillaron. Me quedé a un lado, mi corazón latiendo con fuerza. La subasta comenzó. 200.000 euros, 300.000, 500.000. Las cifras no dejaban de subir. El sonido del martillo era nítido. Finalmente, los pendientes se adjudicaron por 1.200.000 euros. Toda la sala estalló en un aplauso atronador. Incliné la cabeza en agradecimiento. En ese momento sentí que mi madre, desde algún lugar, sonreía. Los pendientes, que una vez fueron un símbolo de amor y luego una herramienta de humillación, se habían convertido ahora en los latidos de pequeños corazones que esperaban ser salvados. Después de la subasta, visité personalmente el hospital y entregué el dinero al fondo. Los médicos me llevaron a la sala de recuperación. Allí había bebés cianóticos esperando ser operados. Viendo sus pequeñas manos agarrando la mía, lloré. Este es el verdadero valor, madre, susurré. He convertido el dolor en bondad. De vuelta en la mansión me senté en el porche con Luisa. Me sirvió té, su voz temblaba, pero estaba llena de orgullo. Señora, no solo ha recuperado la justicia para usted, sino que ha sembrado bendiciones en el mundo. Esa es la mayor victoria. Sonreí, sintiéndome mucho más ligera. La mansión ya no era una prisión que encerraba recuerdos, sino un hogar desde el que podía repartir amor. Esa noche, escribí en mi diario. Día 6 del enfrentamiento. He subastado los pendientes de rubíes y he recaudado 1.200.000 euros para niños necesitados. El verdadero tesoro no es lo que está en la caja fuerte, sino a quién puedes ayudar. Lo he dejado ir, no porque no lo valorara, sino porque quería que el recuerdo de mi madre se convirtiera en calor en este mundo. Dejé el bolígrafo. Mi corazón estaba lleno de paz. En la espaciosa habitación, por primera vez, oí claramente los latidos de mi propio corazón. Ya no eran los latidos irregulares del odio, sino los latidos rítmicos del amor y la serenidad. Después de que todas las tormentas han pasado, estoy sentada en el iluminado salón de la mansión de 30 millones de euros, un lugar que una vez contuvo las huellas de innumerables lágrimas y humillaciones. Pero hoy ya no hay oscuridad ni amenaza, solo el susurro de las hojas en el jardín, el aroma del té caliente que Luisa acaba de preparar y la luz del atardecer que se cuela por la ventana. Dejo mi diario sobre la mesa y miro el cuadro al óleo, ahora pulcramente colgado en la pared, sintiendo una emoción indescriptible. He completado el viaje desde la desesperación hasta la resurrección. Quizás en la vida de toda mujer hay una medida de sacrificio, de dolor e incluso de traición. Pero lo importante no es cuánto hemos llorado o cuántas veces hemos caído, sino si hemos sido capaces de levantarnos después de todo. Una vez fui la esposa sabia y la nuera obediente, dispuesta a guardar silencio para mantener la armonía, a soportar el desprecio porque pensaba que era mi deber.
Pero cuando la paciencia se convirtió en una herramienta para que otros me pisotearan, comprendí que el silencio ya no era una virtud, sino autodestrucción. El viaje para recuperar mi ajuar, mi casa y, lo más importante, mi honor, me ha enseñado una lección valiosa. Una mujer debe tener dos cosas: comprensión de la ley y coraje. La ley es el escudo que nos protege de la injusticia. El coraje es la espada que nos hace superar el miedo. Si nos falta una de las dos, es fácil que nos convirtamos en víctimas de por vida. Pero no solo las mujeres, sino todas las personas de todas las edades deben recordar: la vida siempre puede cambiar cuando nos aferramos a la verdad y no nos rendimos. El poder notarial de mi madre, la lista del ajuar, las grabaciones de las cámaras, nada de esto tenía poder por sí solo. Solo adquirieron su verdadero valor cuando decidí usarlos, cuando me atreví a salir a la luz y a enfrentarlos con pruebas y fe. Recuerdo a doña Carmen y Valeria, con la cabeza gacha, firmando los papeles de transferencia de la mansión. No fue solo mi victoria, sino la prueba de una simple verdad. La codicia te hace perderlo todo. La gente puede arrebatar cosas con artimañas por un tiempo, pero al final, la verdad llamará a la puerta, y el precio a pagar suele ser varias veces mayor que lo que se obtuvo. Con esta historia, quiero decirles a quienes me están viendo: si están sufriendo un trato injusto, no lo soporten. Alcen la voz, infórmense sobre la ley, busquen aliados. Si se sienten débiles, recuerden que ese mismo dolor los forjará en acero. Lloré hasta que se me secaron las lágrimas, pero esas lágrimas regaron la semilla de la fortaleza. Y si tienen un ajuar o alguna reliquia, aprendan a protegerlo con documentos y pruebas. No dejen que la fe ciega se convierta en el arma que se vuelve contra ustedes. Pero la lección más grande, por encima de todo esto, es la de dejar ir. Cuando decidí subastar los pendientes de rubíes y convertirlos en dinero para salvar pequeños corazones, sentí por fin la verdadera libertad, porque aferrarse solo hace que el corazón pese, pero compartir transformará el dolor en amor. La verdadera riqueza no está en las joyas, sino en el valor que dejamos en el mundo. Mi historia no es para presumir de una victoria, sino para recordarles: tengan la edad que tengan, tienen derecho a protegerse, a vivir una vida digna. Esto también va para las personas mayores. No piensen que son viejos o que están anticuados. Al contrario, su experiencia, su sabiduría y su amor son la fuerza para legar a sus descendientes y proteger lo que han construido toda su vida. Recuerden, no confíen todo a otros sin un documento vinculante. No guarden silencio cuando los humillen, porque el silencio a veces es complicidad. Y no guarden el odio en su corazón para siempre, porque el perdón y el dejar ir son la verdadera liberación. Creo que si mi madre estuviera viva, sonreiría al verme hoy. No solo a la mujer que recuperó sus bienes, sino a la que supo transformar la desgracia en una oportunidad para vivir una vida mejor. Si esta historia ha llegado a sus corazones, dejen sus pensamientos en los comentarios. Quiero terminar este viaje con un mensaje. La vida nunca es fácil, pero si sostenemos la verdad en nuestras manos y albergamos la bondad en nuestros corazones, ninguna tormenta podrá derribarnos. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.